sobre los argentinos con esta elección, así que veremos. Pero seguimos avanzando con información. Vamos a Gaza, que es otra de los temas que nos ha tenido pendientes. Sí, seguimos también ahí siguiendo lo que está ocurriendo en Gaza, y hoy día además desde Israel dijeron que ya habían autorizado el ingreso de 2 camiones cisternas diarios con combustible desde Egipto, desde el paso de Rafah a la Franja de Gaza. La falta de combustible aquí, Mane, lo hemos estado reiterando todos los días. Ha sido la principal queja de los organismos de ayuda humanitaria que están operando en la Franja de Gaza. Y de hecho, antes de este anuncio, desde Naciones Unidas habían dicho que hoy día y en una fecha todavía por determinar, no iban a poder entrar más ayuda humanitaria por, uno, falta de gasolina, y 2, también por los problemas que ha habido con las comunicaciones que les ha impedido poder obtener información de lo que está ocurriendo en terreno por parte del personal que se encuentra en el lugar. Se han caído las líneas telefónicas, se ha caído internet, y todo eso ha generado varios problemas logísticos que habían llevado a que desde Naciones Unidas tomaran esa determinación. Recordemos que la prohibición por parte de Israel para no autorizar el ingreso de combustible tiene que ver con el temor que existe por parte de ellos de que ese combustible pueda ser utilizado por miembros de Hamas, y con fines militares. Hace algunos días ya habían autorizado el ingreso de un camión, pero aquí el consenso entre quienes operan en la Franja de Gaza es que esa cantidad era insuficiente, y por eso ahora este último anuncio. Pero sigue aquí la alarma entre los distintos organismos por lo que está ocurriendo con la población en Gaza. Hay temor de que se puedan seguir propagando enfermedades entre los desplazados, y de acuerdo a lo que han dicho desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, solo están ahora recibiendo el 10% de los suministros diarios de alimentación que se requiere. Por lo tanto, aquí han redoblado también el llamado a Israel para que autorice el ingreso de esa ayuda. Se supone que necesitaban este combustible solo para también abastecer las ambulancias, para concretar los traslados que tanto se necesitaban. Claro, por lo que está ocurriendo en los hospitales, sobre todo en el hospital Al-Shifa, el hospital más importante de Gaza, que ha tenido problemas precisamente relacionados con esa falta de combustible, y que ha imposibilitado además las evacuaciones desde el norte hacia el sur de Gaza, precisamente porque no existe el combustible suficiente para las ambulancias que se requieren para un operativo de esa envergadura. Actualicemos también lo que ha ocurrido en España. Han sido días de mucha tensión. Ayer Pedro Sánchez fue investido como presidente del gobierno después de la votación que se dio en el Congreso, pero las protestas se intensificaron. De hecho, anoche se vivió la 14ª noche de protestas en ese país, y que apunta a el acuerdo que se logró para que Pedro Sánchez fuera investido, y que tiene relación con la amnistía a los condenados por el proceso independentista en Cataluña en 2017. Y nuevamente aquí la sede del PSOE en Madrid fue el escenario en el cual se concentraron estas protestas. Fueron 4.000 personas las que salieron ahí a manifestarse, que es casi el doble de lo que había habido la noche anterior, y que terminó además con 15 personas detenidas y 9 heridos leves. Hubo enfrentamientos con la policía. Han dicho que van a continuar las manifestaciones. Esa ley de amnistía falta todavía que sea discutida en el Congreso. Le queda todavía un trámite largo hasta que entre en vigencia, pero hoy día Pedro Sánchez ya tomó posesión del cargo. Faltaba su juramentación ante el rey Felipe VI, y eso fue algo que se concretó durante el día de hoy. Veamos ahora lo que está pasando en India, un ducto con el cual pretenden evacuar a los trabajadores que están dentro del lugar. ¿Ya han logrado tener contacto con los trabajadores para saber en qué condiciones están? Sí, afortunadamente todos están vivos, han podido mantener comunicación, han podido enviarles además alimentos, medicamentos, pero si bien están vivos, hay varios que han tenido algunos problemas de salud, y es claro, eso que les han enviado ahí distintos medicamentos, pero están además trabajando con
con ayuda de los equipos y de la empresa tailandesa que, no sé si te acuerdas, Mane, en 2018 había estado trabajando para rescatar a los niños de un equipo de fútbol, sí, claro, que se habían quedado atrapados dentro de una cueva en Tailandia. Ese equipo está colaborando con este rescate, además de personal de otros países que también está colaborando. Y además con el debate que ha habido en India, porque este tipo de accidentes en trabajos de grandes proyectos de infraestructura son comunes, y además esto está emplazado entre dos regiones que están muy cerca de la frontera con China, que son propensas a los deslizamientos de tierra, que es la razón por la cual se produjo el colapso de este túnel. Claro, ¿se habrán cumplido los protocolos aquí de seguridad? Quizás es una de las grandes interrogantes. Ese también es otro de los debates, porque lo cierto es que esos protocolos, al menos en este tipo de proyectos que buscaba precisamente ahí unir a través de este túnel dos regiones de esa zona, no se cumplen, y ese ha sido un tema que se ha estado discutiendo muchísimo durante estos días después de ese accidente. Vámonos ahora hasta México, porque un nuevo asesinato de un periodista se registró en ese país. Estamos hablando de Ismael Villagómez Tapia, que fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado la madrugada del jueves en Ciudad Juárez. Y lo que se sabe es que él trabajaba como fotoperiodista para un medio que se llama El Heraldo de Juárez, pero tenía además otro trabajo, porque él completaba sus ingresos como chofer de aplicación. Y su cuerpo fue localizado con heridas de armas de fuego a bordo del vehículo que él utilizaba para ese trabajo. En un comienzo lo que habían dicho desde la Fiscalía era que no descartaban ninguna hipótesis como motivo del crimen. Esta Ciudad Juárez sabemos que es una zona en la cual opera fuertemente el narcotráfico. Sin embargo, ahora hay algunos medios que están diciendo que habría 3 personas detenidas y que el móvil del crimen habría sido un asalto. Esa es una versión que todavía no ha sido confirmada oficialmente, pero él ni el medio en el que trabajaba habían recibido ningún tipo de amenazas, a diferencia de otros asesinatos de periodistas en México, donde eso sí suele ocurrir. Y además él no se concentraba en cubrir temas relacionados con el narcotráfico específicamente, sino que cubría un abanico amplio de temas. Pero sí es algo que obviamente genera ahí muchísima indignación en México, porque la lista de homicidios de periodistas en ese país es larga, sobre todo en las últimas 2 décadas. Es una cifra que ha ido en aumento y que de hecho México es uno de los países más peligrosos para ejercer el terrorismo. Claro, hay que ver bien cuál es la hipótesis, que no se descarta ninguno, decían. Tal cual. Vamos a ver ahí si es que hay alguna confirmación. Y veamos ahora los estragos que dejó el paso de un sistema frontal en Florida, un sistema frontal que se extiende desde el miércoles de esta semana y que ha generado inundaciones en varios puntos de ese estado, en Miami-Dade, por ejemplo, en Broward también, y que ha generado, además de todos los daños que vemos, que algunos negocios tengan que cerrar, que la vida cotidiana de los residentes se ve afectada por el nivel del agua con el que terminaron las calles. Esto no tiene que ver todavía con huracanes. Esto es una depresión tropical que hasta el momento, según los pronósticos, tiene un 10% de probabilidades de fortalecerse. Sí, todavía bajito, no, ni siquiera a categoría de huracán, sino a tormenta tropical o subtropical, pero eso no implica que las condiciones meteorológicas sean menos adversas, porque además hay mareas ahora, y que es en parte lo que explica a dónde llegó el nivel del agua, como vemos en las imágenes, y con las inundaciones en la zona costera que en los próximos días, si es que esto continúa, van a implicar un riesgo adicional. Claro. Y esta es la imagen curiosa del día, Mane. Estamos viendo ahí a el perro de la presidenta de Moldavia, que estaba participando de una reunión con la presidenta de Eslovaquia y con el presidente de Austria, con Alexander Van der Bellen, que al momento de acercarse al perro
el perro lo muerde No, en la mano. puede ser. Se iba a acercar a hacerle cariño, el perro lo mordió y eso alcanzó a ser en parte captado por los medios que estaban ahí en el lugar, mientras vemos a la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, que está con su perrito, que dijo que se había asustado, que se había puesto nervioso y que eso explicaba su reacción, que es además un perro que ella rescató hace un tiempo después de que había sufrido un atropello y lo suele llevar a este tipo de reuniones, pero aquí el presidente de Austria sufrió las consecuencias. Quizás no le cayó bien el presidente, quizás qué pensó este pobre perrito que quizás se puso nervioso también con las cámaras, las fotos que habían ahí, si los animalitos a veces son impredecibles. Sí, no es primera vez además que una mascota de un presidente muerde a alguien. ¿Te acuerdas el perro de Joe Biden, Commander, que se lo tuvieron que llevar de la Casa Blanca porque ahí la lista de personas que había mordido ahí sí que era larga, incluida agentes del servicio secreto? Es que son perritos muy protectores además, que ven que hay una posibilidad de riesgo. Mira, ahí está el momento en que él se acerca, le va a hacer cariño y le muerde la mano. Ay, quizás fue de travieso, porque tampoco fue un mordisco, quizás pensó al menos de acá no se ve tan terrible, claro, pero sí fue un juego para el perrito. Pero sí en la reunión en la que participó después de esto, apareció con la mano vendada. Ah, no fue tan suave. Parece que no fue tan suave. Es que bueno, así son los animalitos, de repente ven que las personas que ellos quieren pueden estar en algún tipo de riesgo, por ejemplo, claro, porque ellos no tienen el poder de análisis, entonces se confunden y bueno, y ahí como decías tú, además se ve una presencia importante de camarógrafos, de fotógrafos y a lo mejor la cantidad de personas que había en el momento hizo que se pusieran nerviosos. Por supuesto.